El día de hoy vamos a estudiar cómo hacer un histograma de frecuencias relativas en Excel paso a paso. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es llenar esta tabla que está aquí arriba. Vamos a poner cuál es el máximo, es decir, el valor más grande en nuestros 50 datos. Tenemos n igual a 50, 50 datos. Vamos a escribir es igual max. Aquí está la función max y seleccionamos nuestros 50 datos. Aquí están todos seleccionados. Presionamos Enter. El máximo es 11.34. Ahora vamos por el mínimo. Escribimos es igual min. Abrimos paréntesis y seleccionamos de nuevo todos los datos. Aquí están. Y presionamos Enter. El mínimo es 4.27. Ahora, el rango es la resta entre el máximo y el mínimo. Damos Enter. Tenemos que en este caso el rango es 7.07. A continuación voy a calcular el número de clases utilizando la regla de Sturges. Escribimos es igual 1 más 3.3 por log 10, que así es como se escribe logaritmo base 10 en Excel. Y escribimos el número de datos, 50. Voy a seleccionar la celda con el 50 y damos Enter. Tenemos un número de clases de 6.60. A continuación tenemos que redondear este número hacia arriba. Damos doble clic y voy a escribir al principio la función redondear punto más. Abrimos paréntesis, luego al final ponemos una coma y escribimos el número de decimales, en este caso 0, y cerramos paréntesis, damos Enter. Tenemos 7 clases de acuerdo a la regla de Sturges redondeada hacia arriba. Ahora el ancho de cada clase va a ser igual a la división del rango entre el número de clases. Damos Enter. Y tenemos este ancho para cada clase. Vemos que nuestros datos tienen 2 cifras decimales. Entonces vamos a redondear este ancho a 2 cifras decimales. Al principio escribimos la función redondear. Abrimos paréntesis. Y ponemos una coma al final. Y escribimos el número de decimales. En este caso 2. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y este va a ser el ancho para cada clase que vamos a utilizar. Ahora que tenemos llena esta tabla, podemos continuar con la siguiente tabla. Vamos a iniciar con el contador de intervalos de clase. Escribimos un 1 y después un 2. Ahora seleccionamos las dos celdas y vamos a arrastrar hacia abajo. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ya tenemos nuestro contador de intervalos de clase. Vamos a ponerle bordes a la tabla. Seleccionamos toda la tabla y le damos clic aquí en todos los bordes. Ahora vamos a comenzar con los intervalos de clase. El límite inferior del primer intervalo va a ser igual al mínimo, que en este caso es 4.27. Damos Enter. Ahora el límite superior va a ser igual a este 4.27 más el ancho de cada clase. Damos Enter. Ahora, el límite inferior para la segunda clase va a ser igual al límite superior de la clase anterior, que es 5.28. Damos Enter. Y el límite superior va a ser ese valor más el ancho de cada clase. Ahora voy a fijar la celda porque vamos a copiar y pegar. En mi caso se fija presionando la tecla Fn y después F4. Damos Enter. A continuación, lo que voy a hacer es seleccionar este límite inferior, presionar Control C y vamos a pegar en todos los renglones que nos faltan. Damos Control V. Y ahora vamos a hacer lo mismo para este límite superior. Control C, seleccionamos lo que nos falta llenar y damos Control V. Y listo, ya tenemos los intervalos de clase que necesitamos para hacer el histograma. A continuación vamos a calcular la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo.
escribimos es igual, seleccionamos el límite inferior y le vamos a sumar el límite superior. Ahora todo eso lo escribimos entre paréntesis y dividimos entre 2. Y ahora vamos a dar copiar y pegar. Control C, seleccionamos lo que nos falta llenar y damos Control V. Y listo, ya tenemos la marca de clase o el punto medio de cada intervalo. Ahora vamos a obtener la frecuencia de cada intervalo de clase. Escribimos es igual y vamos a utilizar la función contar, punto sí, punto conjunto, y seleccionamos nuestros 50 datos. Aquí están. Y ahora vamos a fijar esto, porque en unos momentos vamos a dar copiar y pegar. Escribimos una coma y ahora tenemos que elegir qué tipo de intervalo vamos a utilizar por la izquierda. Por ejemplo, si quieren un intervalo abierto, abrimos comillas y escribimos mayor. Si quieren un intervalo cerrado por la izquierda, escribimos mayor y después igual. En este caso voy a utilizar intervalos cerrados en la izquierda y cerramos las comillas. Ahora escribimos la letra ampersand, que se escribe con Shift y luego el número 6. Y vamos a seleccionar nuestro límite inferior del intervalo de clase, que en este caso es 4.27. Ahora vamos a escribir una coma y de nuevo necesitamos el rango de datos. Entonces voy a seleccionar este rango, voy a dar Control C y lo voy a pegar al final. Ahora escribimos coma, abrimos de nuevo comillas y ahora tenemos que pensar qué tipo de intervalo vamos a ocupar por la derecha. Por ejemplo, si quieren un intervalo abierto por la derecha, entonces escriben menor. Y si quieren un intervalo cerrado por la derecha, entonces escriben menor y después igual. En este caso voy a utilizar intervalo cerrado por la derecha. Cerramos las comillas. Y ahora de nuevo escribimos la letra ampersand con Shift y después 6, número 6. Y ahora seleccionamos la celda que tiene nuestro límite superior. En este caso, para la primera clase es 5.28. Y cerramos paréntesis, damos Enter. Y aquí ya tenemos la frecuencia para la primera observación. Ahora vamos a copiar y pegar. Seleccionamos, damos Control C, seleccionamos todo lo que nos falta llenar y damos Control V. Y listo, ya tenemos la frecuencia para cada clase. Ahora para obtener la frecuencia relativa, lo que hacemos es escribir es igual, seleccionamos la frecuencia, en este caso la de la primera clase, y dividimos entre el número total de datos, que es 50. Vamos a fijar esta celda porque vamos a dar copiar y pegar. Fn y después F4, en mi caso es así. Hay otras computadoras con que solamente basta con dar F4, damos Enter, y aquí ya tenemos la frecuencia relativa para la primera clase. Vamos a dar copiar y pegar. Y ya tenemos la frecuencia relativa para cada una de las clases. Ahora podemos escribir otro renglón que tenga el total. Y vamos a sumar todas las frecuencias. Escribimos es igual, suma. Y seleccionamos todas las frecuencias. Damos Enter. Tenemos 50. Eso quiere decir que todas nuestras observaciones sí cayeron dentro de un intervalo de clase. Si el total fuera menor a 50, significaría que alguna observación no cayó dentro del intervalo y habría que checar qué fue lo que salió mal. Luego la frecuencia relativa, como era de esperarse, es 1, o en otras palabras, están incluidos el 100% de los datos. Vamos a ponerle bordes a esto, lo seleccionamos y damos todos los bordes. Listo, ya completamos la tabla de aquí abajo. Ahora sí ya podemos realizar nuestro histograma. Vamos a dar clic en insertar. Buscamos este símbolo de aquí e insertamos una columna en 2D. Ahora vamos a poner esto donde no estorbe.
le damos clic derecho, damos clic en seleccionar datos, damos clic en agregar. Ahora en valores de la serie vamos a seleccionar los valores de frecuencia relativa o los valores de frecuencia, si quieren un histograma de frecuencias. En este caso yo voy a hacer un histograma de frecuencias relativas, entonces selecciono los datos de frecuencia relativa y doy clic en aceptar. Nuevamente damos clic en aceptar y ahora lo que sigue es hacer que esto tenga una mejor apariencia. Seleccionado nuestro histograma vamos a ir a diseño de gráfico y aquí pueden elegir el diseño que más les guste, por ejemplo este o este de aquí también se ve muy bien. A ver, yo voy a seleccionar este de aquí. Y ahora voy a poner en título del gráfico, voy a borrarlo y voy a poner histograma de frecuencias relativas. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es dar doble clic sobre cualquiera de los rectángulos y vamos a dar un ancho de rango de 0%. Damos Enter y como verán, esto ya parece más un histograma. A continuación, nos dirigimos a donde está este botecito de pintura, damos clic y damos clic en borde. Aquí le vamos a dar línea sólida y aquí en color damos clic en este símbolo y seleccionamos el color que ustedes quieran. Yo lo voy a poner color negro y ahora podemos cerrar esto. Y vemos que nuestro histograma ya tiene los rectángulos bien definidos y están todos juntos. Ahora noten que en el eje horizontal nos pone una enumeración de nuestros intervalos de clase. No es común presentar un histograma de esta manera. Vamos a cambiarlo. Lo primero que voy a hacer es seleccionar cualquier número del eje horizontal y voy a presionar la tecla suprimir. Ahora vamos a seleccionar cualquier número del eje vertical y vamos a recordar qué tipo de letra tiene. Tiene esta letra que se presenta en pantalla y tiene un tamaño 9 y el color del texto es color blanco. Vamos a recordarlo muy bien. Ahora vamos a insertar. Buscamos texto y damos cuadro de texto y lo vamos a colocar debajo de nuestro histograma. Ahora vamos a poner el tipo de letra que corresponde, que es esta misma de aquí, pero en tamaño 9, y el texto es color blanco. Vamos a seleccionar aquí el color blanco y vamos a escribir nuestra marca de clase o el intervalo de clase. En este caso yo voy a escribir la marca de clase. La primera es 4.7756. 4.7756. Ahora vamos a la segunda. La segunda es de 5.7856. Vamos a escribirla. 5.7856. Y vamos a acomodarla de tal manera que quede debajo de su respectivo rectángulo. Y así lo hacemos para las demás clases. Listo, aquí ya lo hice para todas las clases. Ahora vemos que los números en nuestro eje vertical quedaron como que de un color más apagado que los del eje horizontal. Vamos a corregir esto. Damos doble clic sobre cualquiera de los números y vamos a opciones de texto. Y aquí en color seleccionamos el color blanco, este primero de aquí, y ahora sí, ya se ve más bonita nuestra gráfica. Para saber la altura de cada rectángulo, damos clic sobre este símbolo de más y palomeamos etiquetas de datos y ahora ya sabemos la altura de cada rectángulo que representa la frecuencia relativa de cada intervalo de clase. Con esto tenemos un histograma de frecuencias relativas muy bonito. Muchas gracias por haber visto este video. Los invito a suscribirse al canal Autoestudio 10.